Amén. Yo quiero presentar a mi hermano Daniel García, que ha sido delegado. Daniel, bienvenido. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga, mis hermanos. ¿Cómo están? Yo vi como que cuando dieron la bienvenida y nos saludamos, yo vi como que no lo hicimos muy bien. ¿Por qué no lo repetimos? Salude al menos unos 30. ¿Qué le parece? Póngase de pie, salude a su hermano, dele un abrazo bien fuerte. Dígale, me alegra verte, me alegra que hayas venido a la casa del Señor. Bendígalo, hermano. Dele un fuerte abrazo ahí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos saludó? 29, no, le falta uno. 30, gloria a Dios. 31, amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a tomar nuestros asientos, hermanos, vamos a darle gracias al Señor. Le doy gracias a Dios por el privilegio de compartir su palabra. Siempre es un gozo hacerlo, una responsabilidad. También agradecido con nuestra cobertura, nuestro pastor, por la confianza al prestarnos el púlpito, ¿verdad? Yo quiero que levante su mano y la dirija para acá al frente. Hay un versículo en Job que dice: el Señor habla una vez y otra vez, pero nadie escucha su voz. Entonces no es que Dios no hable, es de que a veces no queremos que Dios nos hable, o cerramos nuestros oídos para que el Señor no nos hable. Estamos tan ocupados en nuestras cosas que cerramos nuestros oídos, pero hoy el Señor quiere hablarte. Pídele: Señor, habla mi corazón. Dile: Señor, háblame conforme a tu voluntad, no conforme yo quiero que me hables, sino háblame conforme tu voluntad, conforme lo que necesito escuchar de parte tuya para parecerme más a ti. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora me presento delante de ti con tu pueblo, Señor, pidiéndote, Padre, que seas tú el que hables en esta hora por medio de tu Espíritu Santo. Nos reconocemos necesitados de ti, reconocemos que necesitamos de tu palabra, que nos transformes y nos cambies, que nos parezcamos más a ti, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, declaramos que esta casa te pertenece a ti, Cristo. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Rey de Gloria, amén. Gloria a Dios. Hace unos meses atrás, hermano, el Señor me permitió poder compartir un tema que me ha estado inquietando nuevamente para poder concluir, ya que en esa ocasión el tiempo no nos ayudó mucho para poder tomar o tocar otros puntos muy importantes que considero que se necesitan tocar por medio del Espíritu Santo. En esa ocasión hablamos de las estrategias de Faraón. No sé si alguno se recordará, pero hablamos de las estrategias de Faraón. Esta oportunidad, si el Señor nos permite, vamos a tocar otro par de puntos de cómo el pueblo de Israel, cuando estaba bajo la cautividad del Faraón en Egipto, el Faraón utilizó algunas estrategias para poder subyugar y poder mantener con cargas al pueblo de Israel. Vemos que el apóstol Pablo nos da unos consejos y nos dice, refrescando, ¿verdad?, la memoria, 1 Corintios 10:6, 1 Corintios 10:11, el apóstol Pablo nos dice: estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. El 10:11 dice: estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros. Ya no tan solo ejemplo, sino también como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. ¿Cree usted que estamos en el fin de los siglos? Amén. Entonces vemos de que el apóstol Pablo nos está enseñando lo que pasó el pueblo de Israel, lo que vivieron ellos. Es bueno que le presten atención, porque eso les va a servir a ustedes como ejemplo. El apóstol Pedro también nos da otro consejo y nos dice, 1 Pedro 5:8 y 5:9, dice: sed de espíritu sobrio, estad alerta, vuestro adversario el diablo anda al acecho
como león rugiente, buscando a quien devorar. El 5:9 dice, pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento, escuche, las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Entonces veamos, el apóstol Pablo nos dice de que pongamos atención, que prestemos atención a lo que pasó el pueblo de Israel, porque eso nos va a servir como ejemplo y como enseñanza a quienes nos ha alcanzado el fin de los siglos. El apóstol Pedro nos está enseñando también y nos dice de que lo que tú puedas estar pasando el día de hoy, no estás solo con eso. Alguien más en alguna parte del mundo está pasando lo que tú estás pasando, porque no hay nada debajo del cielo. Entonces lo que nos está diciendo es que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo. Entonces, solo para refrescar un poco más, ya voy a entrar a las otras estrategias que el faraón utilizó. En ese entonces hablamos del menosprecio. Era una de las estrategias que el faraón utilizó en contra del pueblo de Israel para mantenerlo subyugado. Hablamos de Moisés, de Gedeón, cómo fueron ellos, cómo ellos se despreciaron en algún momento de la vida y no le creyeron a lo que el Señor podía hacer. Hablamos también de los talentos, cómo los talentos eran divididos en diferentes cantidades y cómo eso podría también traer un menosprecio a la vida de uno. Hablamos también que otra de las estrategias que el faraón utilizó fue la amargura. ¿Cómo puede entrar la amargura en el corazón de la persona? Hablamos del duro trabajo, hablamos de los proyectos o planes fallidos, ¿verdad? Planes que uno hace en la vida y después fracasan, eso puede traer amargura al corazón. Hablamos también que los celos en la pareja podría entrar amargura. Hablamos de la muerte de un cercano, un familiar. Hablamos de las pruebas, la envidia, la enfermedad, la situación en nuestros países incluso. Hablamos de alejarnos de Dios y también de cualquier persona, hijo, hija o algún familiar que no conoce al Señor. Son algunas cosas que tocamos en ese entonces. Entonces hablamos de esas dos estrategias que el faraón utilizó, pero ahora vamos a tocar un par más que no la pudimos tocar, pero son muy importantes. Una de ellas, o la siguiente, es el trabajo excesivo. Es una de las estrategias que el faraón o el enemigo en nuestros tiempos utilizó para poder subyugar al pueblo de Israel. Y escúcheme bien, hermano, no vaya a salir acá diciendo mañana renuncio, ¿verdad? No estamos hablando de eso. Cuando hablo del trabajo excesivo no estoy diciendo que usted no anhele ser mejor en su trabajo, que alcance otras posiciones. No estoy hablando de que uno tiene que ser perezoso y no hacer su trabajo. Tampoco estoy hablando de ser irresponsable. No hablo de eso. Estoy hablando de un trabajo excesivo que lo que va a hacer es estorbar tu relación con Dios. Pasó con el pueblo de Israel. Esa es la misma estrategia que se usa en el pueblo del Señor. Veamos, mire esto. Éxodo 5:7 y el 8. Acuérdense que aquí estaba el pueblo de Israel subyugado en la tierra de Egipto. Dice el faraón, le dice a los soldados: ya no daréis como antes paja al pueblo para hacer ladrillos, que vayan ellos y recojan paja por sí mismos, pero exigiréis de ellos la misma cantidad de ladrillos que hacían antes. No la disminuyáis en lo más mínimo, porque son perezosos. Por eso claman diciendo: déjanos ir a ofrecer sacrificio a nuestro Dios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? El faraón les proveía los materiales para que ellos pudieran hacer ladrillos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Amén. Ahora les está diciendo, ahora les están hablando de que tienen que ir a adorar a su Dios, que van a salir libres del pueblo de Egipto. Pero entonces lo que ahora hay que hacer es de que ya no les vamos a proveer los materiales, ahora que ellos vayan y busquen los materiales. Eso significaba más esfuerzo, necesitaba más tiempo, pero tenía que hacer la misma tarea diaria. Era más trabajo. Si lo traemos al tiempo de ahora, más trabajo, ¿qué le ponemos? Bendición de Dios. Hermano, estoy tan ocupado que ya ni voy a la iglesia. Bendición de Dios. El Señor me ha abundado tanto que ya ni oro. Bendición de Dios. Lo confundimos. A veces confundimos la bendición de Dios a una estrategia que el enemigo está utilizando para alejarte de Dios. Lo mismo que pasó con el pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo vamos a poder discernir eso?
cuando tus prioridades cambian. Dios quiere bendecirte. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere bendecirte. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando tu prioridad cambia y ahora lo que estás buscando es bendición, 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 tu prioridad ahora cambió y está siendo influenciado por Faraón. Porque ¿qué es lo que dice Faraón aquí en el 5:8? ¿Qué dice? Quiere ponerle más trabajo al pueblo de Israel porque para que no vayan a ofrecer sacrificios a su Dios. Entonces se les aumenta el trabajo, pero no solo eso. Llega al punto de afanarte tanto de que incluso vienen tal vez pensamientos a tu corazón de que eres perezoso. En los tiempos que tienes que descansar, que trabajaste toda la semana, hiciste todo lo que tenías que hacer, llega tu día de descanso y te sientes ansioso, como que no estuvieras haciendo nada, como que no fueras productivo. Es el Faraón diciéndote perezoso. ¿Por qué? Porque el descanso también es de Dios. El reposo es de Dios. Entonces llega a tal punto de que nosotros estamos tan afanados en lo cotidiano, de que aún en los tiempos que podríamos estar descansando, estamos trabajando. Porque el trabajo excesivo ha venido a influir tanto de que entonces ahora cuando deberíamos de descansar, incluso el descanso, el Señor, Dios mismo, que creó los cielos y la tierra, que hizo todas las maravillas, descansó el séptimo día. Amén. Entonces, si Él nos dio el ejemplo, nosotros debemos de seguir ese ejemplo de que podamos descansar en Él, no afanarnos en Él. Y que cuando venga ese tiempo de que podamos descansar, descansemos. Si es su día de descanso y se quiere levantar a las 10 de la mañana, levántese. No es pecado descansar. De ahí lo vamos a ver pero no vaya a salir así, ¿verdad? No vaya a salir con su pijama y todo allá al supermercado y toda la cosa, ¿verdad? Pero descanse. El descanso es de Dios, disfrútelo con la familia. Pero a veces nos metemos tanto en el trabajo excesivo de que viene a agotar nuestra vida y nuestras relaciones. Mire este otro versículo. Acuérdense que una de cargar al pueblo de Dios era para no llevar sacrificio. Pero mire este otro, sigue diciendo Éxodo 5:9, recárguese el trabajo sobre estos hombres. ¿Para qué dice? Para que estén ocupados en él. ¿En qué? En el trabajo. ¿Y qué dice? Y no presten atención a palabras falsas. El trabajo, otra cosa, el trabajo excesivo cuando no viene de parte de Dios, lo que va a hacer es de que va a tratar de que estés tan ocupado en el trabajo de que ya no escucha la voz de Dios. Aquí el Faraón obviamente está diciendo palabras falsas, pero usted cree y yo creemos de que la palabra de Dios es vida, ¿verdad? Entonces no son palabras falsas, son palabras que dan vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, otra de las maneras de ese trabajo excesivo, lo que va a hacer es de que vas a perder esa comunión con Dios. Porque el Faraón, el enemigo, no quiere que prestes atención a las palabras de vida. Porque es que mire, llega usted bien cansado del trabajo. Full time, overtime, extra time y tantos times, ¿verdad? Ha hecho tanto. Y ahora el Señor te inquieta y te dice, ponte a orar. ¿Oramos? ¿O nos quedamos dormidos? El trabajo, esa bendición que decimos, el Señor me está bendiciendo tanto, pero ya no leo tanto la palabra como antes. ¿Por qué? Porque cuando tú estás buscando de Dios, cuando estás viniendo a congregarte, cuando estás buscando de Dios en tu casa, cuando estás buscando de Dios en la lectura, es cuando escuchas las palabras de verdad. Repito el versículo que dice Job, Dios habla una vez y otra vez, pero no hay quien escuche. Porque estamos tan afanados en el trabajo, de que entonces ya no prestamos atención a lo que Dios nos quiere decir. Entonces cuando las prioridades cambian y cuando a veces vienen incluso a darte promociones, gloria a Dios que te den las promociones, pero tienes que preguntarle a Dios si eso te va a estorbar tu relación con Él o no. Amén. Miren lo que dice un salmo. Veamos este de Eclesiastés primero. Eclesiastés 2:22 dice, pues ¿qué recibe el hombre de todo su trabajo y del esfuerzo de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque durante todos sus días su tarea es dolorosa y penosa, ni aún de noche descansa su corazón. También esto es vanidad.
Llega ese trabajo tan excesivo que aún no se puede ni dormir, parece trompo, ¿verdad? Ahí en la cama, de un lado para el otro lado, ¿verdad? Dando vueltas. ¿Cómo puedo hacer más dinero? ¿Cómo puedo trabajar? Hermano, esto parecerá el mensaje más simple, pero es algo que se vive diariamente. Algo diariamente de que nos afanamos tanto en el trabajo que aún ni en la noche podemos descansar. Es en vano que os levantéis de madrugada, Salmo 127:2, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues Él, Dios, da a su amado aún, ¿quién dice? Mientras duerme. Asimismo nos hagamos pedazos en el trabajo. Escúcheme bien y recuerda lo que le dije al principio, no estoy hablando de no ser responsables, trabajar, etc. Lo que estoy enfocándome es de que tenemos que tener la fe para creer de que Dios es el que nos sustenta. Tenemos que creer que la provisión no viene de mi jefe, de mi empresa, sino que la provisión viene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que creer de que así mismo, y usted puede ver el ejemplo, puede ver personas que tal vez se pueden afanar tanto, trabajar tanto y no salen de donde están. Entonces no es por trabajar mucho, es porque cambiaron las prioridades. En lugar de darle la prioridad a Dios, a lo que a Dios se refiere, pusieron el trabajo primero. Mire que dice este otro versículo. Lucas 12:19 en adelante, usted se recordará de esta historia. Aquí Jesús se encuentra con un joven y el joven viene y le dice: Señor, ¿será que puedes ayudarme a dividir esta herencia que mi hermana no me la quiere dar? Y el Señor le dice: ¿quién les dijo a ustedes que a mí me pusieron por juez para estar dividiendo herencias? Y les empieza a decir: les voy a hablar de algo. Escuchen esto, que la vida del hombre no depende en cuánto tiene. Usted lo puede leer en su casa. Y entonces empieza a hablar de esta historia. Esta historia es de un hombre que había colectado mucho, tenía muchas ganancias, pero fíjese que en el corazón de él, y muy interesante porque dice que cuando esa misma noche van a pedir su alma, dice que él en su corazón empieza a decir lo siguiente. Dice: tengo unos graneros, tengo mucho alimento, pero quiero hacer algo. Quiero botar esos graneros, quiero hacer unos graneros más grandes y entonces diré a mi alma, mire lo que dice el 19, 20 y 21. Alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclaman el alma. ¿Y ahora para quién será todo lo que has provisto? Así es el que acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios. Yo le puedo asegurar que si este hombre hubiera vivido más tiempo y hubiera logrado hacer eso, botar los graneros y hacerlos más grandes, cuando hubiera tenido esos graneros más grandes, hubiera deseado tener otros más grandes. Y bota esos y hace otros más grandes, porque el alma es insaciable. El alma, dice Dios, lo he mencionado antes, de que el Señor puso eternidad en el corazón de los hombres. Entonces el único que llena lo eterno es el eterno. Entonces así podemos estar buscando más, afanándonos más, olvidándonos del reino del Señor. ¿De qué sirve? Si nadie con todo el dinero que tenga el día de mañana lo tiene comprado. Nadie. O alguien tiene seguro que va a vivir mañana. Amén. Entonces este hombre viene y dice: cuando tenga mucho, entonces voy a disfrutar. Hermano, debemos de disfrutar lo que tenemos en el momento. Si Dios nos va a bendecir, nos va a bendecir, y gloria a Dios por eso. Si Dios nos va a dar más, que nos dé más, gloria a Dios. Pero disfruta lo que tienes. ¿Cuándo fue la última vez que saliste con tu esposa, con tus hijos, a poder disfrutar un buen plato de comida? ¿Cuándo fue la última vez que pudiste disfrutar eso? O salir a dar una vuelta, aunque sea a un parque. ¿Cuándo fue la última vez? O como dicen por ahí, ¿verdad? Uno compra un banano por no tirar la cáscara, ¿verdad? O no compra una dona para no desperdiciar el círculo en medio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Disfrutémoslo ahora. Porque estamos pensando cuando haga esto, cuando haga lo otro, entonces ahí sí voy a poder disfrutar. Yo mismo creo y entiendo de que tenemos que tener
planes de seguro, tenemos que tener planes de retiro. Yo estoy a favor de todo eso, pero disfrutemos el hoy, porque eso viene de Dios también. ¿No dice el proverbista de que el disfrutar de la obra de nuestras manos, del trabajo de nuestras manos, es una bendición de parte de Dios? Pero a veces queremos, hasta dejamos de dormir con tal de pensar de que vamos a lograr algo más. Mire este otro versículo. Hemos hablado del trabajo excesivo en lo que se refiere a lo material, pero hay un trabajo excesivo espiritual también. Mire Éxodo 18:18. Con seguridad, aquí le está hablando Jetro a su yerno Moisés y le dice: con seguridad desfallecerás tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no puedes hacerlo tú solo. Si tú todavía no estás involucrado en el servicio al Señor, yo te invito a que te involucres. Es lo más hermoso que puede haber. Servirle al Señor, independientemente de dónde sea, es lo más hermoso. Y si tú ya estás sirviendo, puedes estar incluso teniendo un trabajo excesivo de que no tienes tus momentos de refrigerio con el Señor. Sirves una semana, la otra que te toca descansar, sigues como que estuvieras sirviendo. No, alto. Metámonos en el Señor, recibamos ese refrigerio para que entonces recarguemos nuestras energías y podamos servir de mejor manera. A Moisés le pasó eso. Moisés, que estaba metido en las cosas espirituales, cuando el pueblo de Israel es liberado, él hacía todo. Recogía la ofrenda, daba la bienvenida, ministraba, hacía de todo, hasta que su suegro Jetro lo ve y le dice: así no vas a durar. Consigue ayudas. Por eso es de que nuestro pastor tiene ayudas, porque él solo no lo puede llevar todo, se fundiría. Entonces busquemos el enfocarnos en lo que Dios quiere que hagamos, para que entonces veamos ese refrigerio de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Mire este otro versículo. Mateo 6:21 dice: porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Pongámosle el título que le pongamos, espiritualicemos el título que sea. Donde esté nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Digamos lo que digamos. Podemos esforzarnos y tener mucho acá, pero si esa es nuestra prioridad, ese afán es nuestra prioridad, ahí es donde está nuestro corazón. Pero si nos enfocamos en lo eterno, nos enfocamos en lo que el Señor está haciendo en nuestra vida, en lo eterno, donde no hay ladrón, donde el orín no corrompe, allí es donde va a estar nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Otra de las estrategias que utilizó el faraón con el pueblo de Egipto, con el pueblo de Israel en Egipto, fue la división. Miren lo que pasa en Éxodo 5:11. Id vosotros mismos, aquí está hablando el faraón, id vosotros mismos y recoger paja donde la halléis, pero vuestra tarea no será disminuida en lo más mínimo. El 5:12 dice: entonces el pueblo se dispersó por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojos en lugar de paja. Cuando usted ve la historia, el mismo faraón considera y cree de que el pueblo de Israel es uno y es fuerte. ¿Se acuerda de eso? Él mismo dice: este pueblo ha crecido mucho, entonces usemos estrategias para con este pueblo, para que este pueblo no se nos salga de las manos prácticamente. Pero cuando nosotros pensamos en división, lo primero que se nos viene a la mente son peleas, ¿sí o no? Cuando usted escucha de que alguien está dividido, vienen peleas o algo pasó, etcétera. Pero lo que me llama la atención de esta división es de que parecía que no habían peleas. Daba la impresión de que estaban unidos, pero empezó la división. Entonces el pueblo se dispersó. Escuché, ellos estaban unidos, pero el pueblo, el faraón empieza a dispersarlos en todo Egipto, al punto de que ellos ya no estaban juntos. Entonces hay divisiones en el pueblo de Dios, o incluso en las familias, y lo vamos a ver ahora, de que no necesariamente surgen por peleas. A veces las personas creen que están unidas porque aparentemente están en paz, pero hay división. Hay algo en el corazón, una barrera que está dividiendo. Vea esto.
Mateo 19:6. Por consiguiente, aquí hablando Jesús, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Aquí vamos a hablar de las parejas un momento. Aquí estamos hablando de que hay parejas incluso, de que el Señor dice, para Dios, cuando Él une una pareja, Él ya no ve dos personas, Él ve una. ¿Sí o no? Eso es lo que dice el versículo. Lo que Dios ha unido, ¿verdad? Es una sola carne. Pero a veces podemos mantener la mentalidad de que somos dos personas separadas, hasta que no tenemos la mentalidad de Dios de que somos solo una. Y ahora está a la orden del día los divorcios, las separaciones. Ahora solo por un café mal hecho se están divorciando. Por una mala planchada de camisa ya se están divorciando, se están separando. Parece gracioso, pero es la realidad, la triste realidad, que en los últimos años los divorcios han ido aumentando porque su base no es Cristo. Porque todavía están esperando a ver qué me dan y no qué puedo dar. Porque si las dos personas tienen la mentalidad de poderse entregar, entonces los dos reciben el 100%. Amén. Entonces vemos de que estas personas, el Señor dice, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Está hablando no solamente de terceras personas que se quieran involucrar en el matrimonio, sino que está hablando de que ningún hombre lo separe. Está hablando hasta de ellos mismos, que ni la misma pareja lo separe. Pero hay veces que la pareja se empieza a dividir sin necesidad de pelear. Raro, ¿verdad? Pero eso es lo que la Biblia muestra. Porque a veces pueden haber personas, y hay muchas maneras de que pueda pasar, pero digamos la falta de comunicación. Hablando del exceso de trabajo. Uno trabaja todo el día y el otro toda la noche. ¿Cuándo se ven? ¿Ah? En sueños, ¿verdad? Te pienso todo el día, dice, ¿verdad? Están tan ocupados. Por eso estábamos hablando del trabajo tan excesivo, porque eso puede repercutir en muchas cosas. Entonces hay parejas de que ya se dejaron de hablar. No están peleando, pero ya no se hablan. Hay parejas de que ya no están viviendo juntos, pero pareciera que fueran roommates. Ya no se hablan, ya no se ríen juntos como antes, ya no se divierten como cuando eran una pareja, cuando salían. Eso ya no existe, se va acabando eso. Entonces están juntos, pero están divididos. Empieza la división de Faraón. Entonces, eso es muy importante porque hay muchas maneras de que esa división pueda venir. Pero una de ellas es esa. Viene la falta de comunicación, ya no se hablan, solamente cuando hay una necesidad física, viene la unión y después la desunión nuevamente. Pero esto puede ir incrementando un poco más. Vea este versículo, lo que dice el apóstol Pablo. 1 Corintios 7:5 dice, no os privéis. Y hermano, por favor, que aquí no puedo ser tan explícito, así que yo espero que usted entienda lo que voy a hablar. No os privéis el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicaros a la oración. Volved después a juntaros a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. Entonces aquí la división ya viene un poco más fuerte. Porque entonces quizás antes no se hablaban, ya todo estaba en paz aparentemente, pero ya estaba la división, ya no había esa misma confianza de poder hablar, etcétera. Solo quizás cuando había algo físico, después desunión. Pero ahora, quizás ahora ya no hay ni siquiera comunión física. El mismo apóstol Pablo dio el consejo y dijo que solamente por común acuerdo no solo de uno, sino común acuerdo, por poco tiempo, y que sea únicamente ¿para qué? Para orar. Entonces aquí ya se pone un poquito más incómodo. Porque entonces pueden pasar tiempos, meses o incluso años y ya no hay contacto.
Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Entonces, si el apóstol Pablo está aconsejando de que sea por poco tiempo por causa de la tentación de Satanás, podemos entender de que entonces cualquiera de los dos cónyuges está siendo atacado por Satanás en su mente, ¿sí o no? ¿Sí o no, pueblo? Entonces, y a veces la infidelidad, cuando nosotros pensamos en infidelidades, pensamos en terceras personas, pero incluso puede haber una división en la pareja, de que la pareja está siendo empujada a ser infiel con redes sociales, viendo cosas que no deben de ver, autosatisfaciéndose, que todo eso es pecado. Incómodo, ¿verdad? Pero cierto. Entonces puede estar empujando al cónyuge a estar siendo infiel. Por eso es de que si hay áreas como pareja que debemos de trabajar, debemos de trabajarla ahí mismo y no dejar que eso siga creciendo y creciendo y creciendo. Nada de eso es una excusa para, obviamente, para una infidelidad, pero tenemos que poner al Señor como nuestra base y tener la humildad para pedir el consejo, para que nuestro matrimonio no se hunda. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Mire, voy a pasar otro versículo para que ya no se sienta más incómodo. Vamos viendo otro. Mire, 1 Juan 3:12. Aquí estábamos hablando de lo que es la división. Acuérdense, seguimos hablando de cómo el faraón dividió al pueblo de Israel. Entonces estamos hablando ahora de una división con nuestro hermano, ya sea hermano físico o hermano espiritual. Miren, 1 Juan 3:12 dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Este va de la mano con este otro versículo. Miren lo que dice Eclesiastés 4:4. Y he visto que todo trabajo y toda obra hábil que se hace es el resultado de la rivalidad entre el hombre y su prójimo. También esto es vanidad y correr tras el viento. Otra de las causas de división en el cuerpo de Cristo es la envidia. Es por no saber lo que el Señor nos ha dado, el no podernos ubicar en lo que el Señor nos creó, entonces estamos deseando lo que alguien más tiene. Y es uno de los 10 mandamientos. No dice la Biblia: no desearás la mujer de tu prójimo, y a veces nos quedamos hasta ahí, pero si la Biblia sigue diciendo: no desearás tampoco su buey, no desearás su casa, no desearás nada lo que tu hermano tenga. Entonces, si nosotros nos ubicamos en el Señor, sabemos lo que tenemos, no vamos a estar codiciando nada más, no vamos a tener envidia de nada más. Amén. Pero la falta de identidad en el Señor a veces puede crear esa envidia y estamos deseando lo que alguien más tiene. Eso fue lo que pasó con Caín. Caín mató a Abel. ¿Por qué causa lo mató? Por envidia. Porque él estaba dándose cuenta de que sus ofrendas hacia Dios no estaban llegando y las de Abel sí. Pero por no haber llegado esas ofrendas a Dios, Dios en ese momento no condenó a Caín. Usted puede leer ahí, no lo condenó. Pero lo que hubiera podido tener Caín es un poquito de humildad y poder darse cuenta y decir: mis ofrendas no están llegando al cielo, pero las de mi hermano Abel sí. Mejor voy a ir a preguntarle a mi hermano Abel y le voy a preguntar: ¿cómo estás haciendo tus ofrendas? Que las tuyas sí llegan al cielo y las mías no. ¿No cree que eso hubiera sido una buena solución? Entonces él hubiera aprendido, porque Dios no había condenado a Caín en ese momento. Dios condenó a Caín porque mató a Abel, pero no porque las ofrendas no habían llegado. Entonces Caín no tuvo la humildad para decir: Abel, enséñame, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se acerca uno a Dios? Estoy seguro que Abel le hubiera enseñado. Por eso, hermano, de que tengamos esa actitud humilde y que podamos llegar y decir: hermano, enséñame cómo se hace eso. Enséñame cómo se ora, enséñame cómo se busca de Dios. Y a ti que te preguntan, no le respondan: no, hermano, aquí solo ungidos nada más, no le puedo enseñar. No, que tengamos la humildad de decir: sí, hermano, ven, te voy a enseñar. Así es como se hacen las cosas, porque estamos viendo que necesitamos ser unidos. No todos somos oreja, no todos somos boca. Quizás hay mucha lengua en algunos lugares, ¿verdad? Que tenga oídos, que oiga, dice, ¿verdad? Pero no podemos desear ser lo que no somos. Debemos de ubicarnos en lo que el Señor quiere que hagamos.
Tenemos que tener la humildad para preguntar y tenemos que tener la humildad para poder enseñar. Amén. Mira este otro versículo, Proverbios 16:28. El hombre perverso provoca contiendas. ¿Y el quién dice? El chismoso separa a los mejores amigos. Otra causa de división es el chisme, hermano. No hubieran chismosos si no hubieran oídos para que escuchen al chismoso. Cuando venga alguien con usted, hermano, a quererle contar cosas de buena fuente, dicen, ¿verdad? De fuente confiable, dicen, ¿verdad? Usted diga, de momento, no me interesa eso. Bloquee eso. Porque entonces, si no, usted está siendo partícipe de eso. Está siendo partícipe de dividir el cuerpo de Cristo. Porque quizá la otra persona contó algo en intimidad, contó algo en confianza, y esta otra persona viene y quiere contárselo a su mejor amigo, y ese mejor amigo tiene otro mejor amigo, y se enteró todo el mundo. Entonces, cuando nos cuenten algo, calladitos. No es que a mi mejor amigo sí, no, calladitos. Y si escucha algo que a usted no le consta, párelo. Nada que sea de edificación, porque entonces, que no vaya a ser de edificación, porque entonces estamos dividiendo el cuerpo de Cristo. Amén. Números 16:3. Mire esta clase de división. Y se juntaron contra Moisés y Aarón. Aquí está hablando de la rebelión de Coré. Y les dijeron: basta ya de vosotros. Esos son los de Coré. Le está diciendo a Moisés y le está diciendo a Aarón: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué entonces os levantáis por encima de la asamblea del Señor? Otra de las divisiones en el cuerpo de Cristo es en líderes. Líderes que se contaminaron a tal punto y no vinieron a ministrar su alma. Líderes que nunca se sintieron parte de una congregación y vienen a hacer daño. Que Dios nos guarde de eso, hermano. ¿Por qué? Porque esta gente era del pueblo de Israel, vieron la gloria de Dios. Pero lo que vienen a hacer ellos es de que, solo mire cómo se expresan ellos. Están diciendo: basta ya de vosotros. Toda esa congregación, todos ellos son santos. El Señor está en medio de ellos. Si eran parte de la congregación, ¿por qué no se hicieron parte de? Se excluyeron ellos mismos. Ellos no dijeron: el Señor está en medio de nosotros. Todos nosotros somos santos. Ellos dijeron: ellos son. El Señor está ahí con ellos. Porque la gente que causa divisiones es gente que nunca se hizo parte de la iglesia. Nunca se hicieron parte, nunca fueron parte, nunca corrió por las venas la visión en sus ojos. Nunca corrió. Entonces, una de las divisiones del cuerpo de Cristo en general es por líderes que nunca se metieron a la visión. No escucho muchos amenes, pero eso es bonito también. Amén. Es que, hermano, este mensaje es preventivo también. Es preventivo para que siempre tengamos en mente de que no es una iglesia, es el cuerpo de Cristo. Que es el cuerpo de Cristo, que no somos la única iglesia en el mundo, somos parte del cuerpo de Cristo. Y tenemos que llorar por el cuerpo de Cristo, por mantenerlo unido, por ser parte de, porque el Señor no bendice las divisiones, independientemente cuál sea, entre parejas, entre familia, entre hijos. Dios no bendice las divisiones. Este es más fuerte. Mira esto. 1 Corintios 1, 12 y 13. El apóstol Pablo le está hablando a los corintios y le dice: me refiero que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Otra de las causas de división en el cuerpo de Cristo es la idolatría. Idolatría a siervos de Dios.
Que decimos idolatría incluso a ministerios. Mi ministerio es tal, mi ministerio es lo otro. Por cuestiones legales, hermano, en cualquier país es necesario tener una identidad, un nombre de iglesia, etcétera, pero Dios no viene por nombre de iglesias. Y eso es lo que yo amo de que en esta casa, hermano, aquí no se predica ministerio Selim, aquí se predica a Cristo, aquel que murió y resucitó al tercer día y nos dio vida juntamente con Él, amén. Aquí no defendemos colores, aquí no defendemos ministerios, aquí no idolatramos siervos. Lo respetamos y recibimos su bendición, pero el único que se adora es Cristo. El único que se adora es Cristo. Él es el único que merece toda gloria y toda honra. Él fue el que sufrió por ti y por mí. Él fue el que fue crucificado. Él llevó la cruz por ti y por mí. Entonces ahora, ¿cómo vamos a poder idolatrar a alguien, hermano, a un hombre? Que Dios nos guarde de eso, porque Dios no comparte su gloria con nadie. No es por ministerios, no es por que mi apóstol tal, que mi pastor tal. Amamos a nuestra cobertura, Él lo sabe, y lo respetamos y debemos de respetar a nuestra cobertura. Padres espirituales, pero que en tu corazón nunca entre aquella idolatría de que, no está el pastor, no va a estar bueno el culto. No vino el apóstol tal, no va a estar bueno esto. Si está Cristo, esto va a estar bueno. Si está el Espíritu Santo, esto se va a poner bueno, amén. No es por hombre, no es por hombre, es por Cristo. Porque no es solo idolatría, sino que también prejuicios. ¿Quién va a cantar hoy? ¿Quién va a predicar hoy? Nos estamos bloqueando. Por esa causa de prejuicios fue que Jesús no hizo muchos milagros en Nazaret. Él llegó a Nazaret, a su pueblo, y dice que no pudo hacer muchos milagros porque la gente empezó a decir, es el hijo del carpintero. ¿Y ahora qué? Cristo. Por eso no pudo hacer muchos milagros ahí, porque el prejuicio bloquea. Con el apóstol Pablo, no me dejará mentir usted, dice que muchos se separaban de Pablo porque decían, es el que arrastra a los cristianos. Y no le habían dado la oportunidad de poder predicar y poder decir, yo antes arrastraba, ahora no arrastro. Pero por el prejuicio se bloquearon y dejaron de percibir la bendición que el apóstol Pablo les pudo haber dado. Por eso cuando vengamos a adorar a Dios, mi hermano, usted venga esperando de que Dios le hable. Se habló por medio de una burrita, hermano. No va a poder hablar por medio de tanto siervo y tanta sierva. Tal vez en un canto, tal vez en la prédica, tal vez en el saludo de un hermano. Pero si traes tu corazón dispuesto a que Dios te hable, Dios te va a hablar. No necesitas de que Elías se te presente aquí vivo. No necesitas eso. Tienes algo más grande que Elías, el Espíritu Santo, que te puede hablar en todo momento, que te puede abrazar, te puede levantar, te puede dar ánimos, aun cuando estás en lo íntimo de tu casa. Hermano, algo más grande, el regalo más grande, el Espíritu Santo, está dentro de ti. Amén. Por eso siempre traigamos nuestro corazón abierto a lo que Dios quiera hacer. Mira este otro, ya vamos terminando. Apocalipsis 5:8 dice, cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Otra incluso causa de división, y vuelvo y repito, no necesariamente que tiene que ver con peleas, sino que una división que podamos incluso estar teniendo sin ni siquiera estar peleando, es hasta en las oraciones, hermano. A veces decimos, a mí me escucha Dios. ¿Quiere que Dios lo sane? Venga aquí. Yo voy a orar por usted. ¿Necesita algo? Yo voy a orar por usted. A mí me escucha Dios. Y si sucede el milagro o sucede una respuesta de parte de Dios, la persona se toma la gloria. Pero lo que yo veo aquí en este versículo, hermano, de que no son varios inciensos. ¿Cuántos inciensos dice? Está hablando en singular, un solo incienso, que significa las oraciones. Entonces, cuando
nosotros oremos, hermano, no nos fijemos en el individualismo o en el show de creer que nosotros somos mejores que otro hermano que está orando. Porque aquí estoy hablando de santos, no estoy hablando de gente que Dios en realidad no escucha, porque hay gente que Dios no escucha también. Pero lo que estoy hablando aquí es de redimidos de parte de Dios a través de Cristo, de que llegan las oraciones al Padre, que llegan las oraciones a Cristo, al Cordero. Usted lo puede ver en ese versículo. Son todas las oraciones hechas una. Porque el Señor no solamente ve las oraciones individuales, sino que Él nos ve como un cuerpo. Si nosotros nos ponemos a orar por una causa en particular, ¿a quién cree usted que Dios va a oír? Si ahorita nos ponemos a orar todos por una sola causa, ¿a quién va a escuchar Dios? A todos, porque todas las oraciones se hacen una. Un solo incienso llega al Cordero. Eso es lo que dice ese versículo. No son varios inciensos, es un solo incienso que es la unión de todas las oraciones. Por eso cuando le pidan oración y usted escuche, obviamente ore, ¿verdad? Pero si usted escucha algo positivo de esa oración, usted diga: gloria a Dios, porque Dios nos escuchó a todos los que quizás estamos orando por eso. Porque Dios no nos ve individualistamente, sino que nos ve como un global. Por eso es de que el Señor ve generaciones, no solo ve un individuo. Cuando el Señor llamó a Abraham, vio también que ya venía Isaac, que años después iba a venir Jacob, que iban a venir las 12 tribus y que hasta más adelante iba a estar usted y yo. Porque así es como Dios ve. La unidad, un solo cuerpo. No somos varios cuerpos de Cristo, somos un solo cuerpo de Cristo. Y todos nosotros somos parte de ese cuerpo de Cristo, amén. No pensemos, hermano, quitémonos de la mente de que es el show, es mi show. No, es para glorificar el nombre de Cristo. Que todo lo que hagamos es para glorificar el nombre de Cristo. Que si es tu servicio es para glorificar a Cristo. Que si es tu intercesión es para glorificar a Cristo. Que si es tu predicación, tu ofrenda, tu diezmo, que todo es para glorificar a Cristo. No es para que alguien se lleve el show, hermano. Es para que Cristo esté impregnado en nuestra vida. Y cuando te vean a ti digan: así quizás anduvo Cristo. Porque te ves reflejado como Cristo. Como cuando le dijeron a Pedro: este creo que andaba con Cristo porque habla como Él, camina como Él. Amén. El Señor lo aconsejó y lo dijo, Mateo 12:25. Y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: todo reino, sea espiritual o físico, toda ciudad o país, toda casa, todo matrimonio, toda familia dividida contra sí mismo, no se mantendrá en pie. Por eso tenemos que buscar la unidad. ¿Cómo lo hacemos? 3 versículos más, si me ayudan con el piano, por favor. Efesios 4:3. ¿Cómo vamos a mantener la unidad? Dios no viene por un cuerpo dividido. ¿Cuántos dicen amén? Efesios 4:3 nos enseña y nos dice: esforzándoos. La unidad requiere esfuerzo, hermano. Mantener la unidad de Cristo requiere un esfuerzo. Por preservar, por mantener la que dice la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad es incómoda. A veces te tienes que quedar callado de cosas que te dicen para mantener la unidad. A veces quizás puedas tragarte algunas palabras sin que la otra persona tenga razón, pero lo haces pensando en el cuerpo de Cristo, que quieren mantener la unidad. Por eso dice esforzándoos. ¿Qué es esforzarse? Es no solo lo que te toca hacer, sino que vayas la mía extra. Esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mire más adelante, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Esta unidad que estoy hablando es la unidad del Espíritu Santo, la unidad de la fe. No estoy hablando de ninguna otra unidad falsa, sino que estoy hablando de una misma creencia, ¿verdad? Porque no estoy hablando de ecumenismo tampoco. Estoy hablando de la unidad de la fe, una sola creencia con los parámetros bíblicos del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura
de la plenitud de Cristo. Entonces vimos que esforzándonos por mantener la unidad, por preservarla en el vínculo de la paz, buscar la paz y la santidad, ¿verdad? Pero también la unidad de la fe, del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Termino con este versículo. Colosenses 3:13. Ahora ya no solo dice esforzándonos, ahora dice soportándonos. ¿Qué tal ese? ¿Fácil o difícil? Soportándonos unos a otros, pero ahora se pone un poquito más complicado. Perdonándonos unos a otros. ¿Por qué? Porque como Cristo también te perdonó, así también hacedlo vosotros. El 14 dice, pero sobre todas las cosas, dice el apóstol Pablo, ya vimos el vínculo de la paz, ya vimos el soportándonos, ya vimos el perdonándonos, ya vimos el esforzándonos y preservando la paz, el vínculo de la paz. Pero sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Pueblo, la división viene únicamente del enemigo. Él quiere dividir individuos con Dios, con excesos de trabajo, ya lo vimos. Una de las estrategias del faraón, excesos de trabajo. Ponle atención, pon atención si ahora las prioridades están cambiando, si ahora estás esforzándote más por el trabajo cotidiano y afanándote tanto en el trabajo de que ahora ya no tienes tiempo para la iglesia, ya no tienes tiempo para buscar, ya no tienes tiempo para leer como antes, para orar como antes. Quizás tus prioridades han ido cambiando. Tienes que ver si eso viene de Dios o no. Lo que te puedo decir es de que todo lo que nos aleja de Dios no viene de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. También la división, otra estrategia que el enemigo quiere usar con el cuerpo de Cristo, porque él sabe que estamos en los últimos tiempos y el Señor viene por un solo cuerpo, unido en el Espíritu. Soportémonos unos a otros. Los maduros, dice, llevan las cargas de los más débiles, de los inmaduros. Parejas, unámonos en el Señor. Si las cosas no están marchando bien, pidamos ayuda. Si pareciera que todo está en paz, pero en realidad ya no es lo mismo que antes, hay una clase de división ahí que necesita ser tomada en cuenta. Quizás en tu familia, quizás padres e hijos, que pareciera que no hay pleitos, que no hay problemas, pero está metiéndose la división en medio. El cuerpo de Cristo debemos de mantenerlo unido, luchar porque el cuerpo de Cristo se una y no se divida. Ponte de pie un momento. Yo le voy a pedir al Señor en este momento, juntamente con ustedes, que un espíritu de unidad venga sobre nosotros. Tenemos una visión clara en el Señor, una visión de llegar a ser como el Hijo de Dios, recibiendo su consejo, su ministración a través del Espíritu Santo. Pero parte de esa unidad es el perdonar también. Y quizás te dirás, pero ¿por qué voy a perdonar si yo no fui el culpable? El perdón también tiene que ver, aunque tú hayas sido la víctima. Es tiempo de perdonar. Es tiempo de que la unción del Espíritu esté sobre nosotros y saquemos ese coraje que podamos tener adentro y perdonemos. ¿Como qué ejemplo? Como Cristo, que no siendo culpable se hizo culpable por nosotros, y que cuando tenía la oportunidad de maldecir y traer una legión de ángeles para defenderlo, como el cordero enmudeció. Cierra tus ojos, mi hermano. Yo siento una unción muy especial en este momento, una unción de unidad. Si
estás cerca de tus parientes, tómate las manos o abrázate con ellos. Ponle en su mano en el hombro y deja que un espíritu de unidad venga sobre ti. Si el enemigo ha querido venir a dividirte, o incluso en medio de la congregación, el Señor viene por familias unidas. Que vengas tú y que tú hagas el esfuerzo por preservar la unidad. No que esta persona haga el primer paso, no, demos nosotros el primer paso. Seamos humildes como el Señor nos enseña. Veámonos como un solo cuerpo. Padre, mira a tus hijos en esta hora. Tú que examinas los corazones, lo más íntimo. Yo te pido, Señor, de que un espíritu de unidad abarque esta casa donde nos has puesto, donde has sido de bendición. Que como un solo cuerpo caminemos, Señor, no viendo nuestras faltas. Que podamos pedir perdón si es necesario pedir perdón, Señor. Que nuestro ejemplo seas tú siempre. Deja que el Espíritu te ministre un momento ahí donde estás. Deja que te toque un segundo. Deja tus cargas. Deja eso que te ha estado afectando tanto, que has estado arrastrando. Es tiempo de libertad. El pueblo de Israel no se quedó en Egipto atrapado. Por tanto que se esforzó el faraón por oprimirlos usando estrategias, nuestra Biblia nos enseña de que el pueblo de Israel fue libre. El pueblo de Israel tenía un libertador, ejemplo de Cristo, y no permaneció subyugado, no permaneció esclavo. Iglesia, tú eres libre. Iglesia, sobre ti reposa la paz en este momento. Llévate esta paz a tu casa. Llévate la unidad a tu casa. Llévate esa unidad a la casa. Levanta tus manos un momento. Y le cantamos al Señor. Mientras el Espíritu Santo sigue moviéndose en medio nuestro. No cambies tus prioridades. El Señor primero. Mantengámonos unidos en el vínculo de la paz, revestidos del amor. Gloria a ti, Señor Jesús.